Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 13. Glorias a Dios. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 13. Amén, amados hermanos. Y si estamos listos, decimos un amén. Amén. Y voy a pedir a mi amada esposa que nos lea estos hermosos versículos. Glorias a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 3, del 12 al 13. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, por este pan divino, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú y solamente tú tienes palabra de vida. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos de los siglos. Enos aquí tu pueblo, Padre. Venimos a ti, Señor. Queremos de ti. Queremos recibir tu verdad. Queremos recibir tu palabra. Háblanos hoy. Cámbianos hoy. Restáuranos hoy. Amonéstanos hoy. Somos tus hijos, Padre, y tú eres nuestro Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, yo ato fuera de esta reunión todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de estobor y todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios. Los ato de manos y de pies y los echo al abismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mas derrama, Padre. Derrama, Dios, sobre nosotros hoy espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento, espíritu de revelación, espíritu de fe. Te le pedimos en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, de tu Santo Espíritu sobre tus hijos, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Guíanos a tu verdad. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales. Y en el poderoso nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú poniendo tus palabras en mi boca. Que seas tú poniendo tus pensamientos en mi mente. Que seas tú poniendo tus sentimientos en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, esos hermosos versículos, amados hermanos, son una tremenda amonestación de parte del Señor, diciendo que tenemos que tener mucho cuidado que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, es una advertencia que tenemos que tener mucho cuidado. Estando en el camino del Señor, caemos en pecados, entramos en incredulidad y no hacemos caso a la palabra del Señor, justificando nuestros pecados. Aquí
La palabra dice en el 13 que tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, cada día, cada día, entre tanto que se dice, ¿y por qué, Señor? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando uno practica un pecado y empieza a justificar su pecado? Empieza a entrar una etapa de endurecimiento en el corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el corazón se pone duro, la persona no escucha, la persona no obedece, la persona se extravía, amados hermanos. Por eso tenemos que aprender y ser entre nosotros exhortadores. Tenemos que exhortarnos unos a otros. La exhortación es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque todos somos atalayas, amados hermanos. Y una atalaya, cuando ve el mal por venir, tiene que tocar la trompeta y avisar a los demás, viene el mal, prepárate. Porque si tú ves que el mal viene a tu hermano, a tu prójimo, y no abres tu boca, y no amonestas, no exhortas a este hermano, a esta hermana del pecado, estás siendo sin amor. ¿Por qué? Porque tú sabes que esta persona va a perecer. Tú sabes que esta persona muere en este pecado, no va a ir al cielo. Tú sabes que esta persona está en camino de peligro y no abres tu boca. Tú estás siendo cómplice. Entonces, amados hermanos, la exhortación es una herramienta bíblica para frenarnos de seguir con el pecado. Por la exhortación se corrige el corazón del hombre. Por la exhortación no llegamos a la dureza del corazón. La dureza del corazón, amados hermanos, es lo peor. Porque la persona no. Es que así es. No voy a cambiar. No. Yo no quiero saber nada de esta persona. Yo no lo voy a tratar más con esta persona. Pero la palabra dice que tenemos que amarnos. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. La dureza del corazón es un estado grave y eso es por el engaño del pecado. Exhortar a una persona es un mandamiento. La palabra exhortar significa pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer algo. Que haga o deje de hacer algo. Si una persona vemos que está en fornicación, hay que exhortar, hermano. Deje esta relación. Esta relación no es de Dios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Apártate de este pecado. Si vemos un hermano, una hermana, tiene el pecado de murmuración, habla, hermana. Dios no le agrada la murmuración. Dios no le agrada las quejas, las críticas. Encomienda tu causa al Señor y Él hará. Si vemos un hermano, una hermana que tiene falta de perdón, tenemos que exhortar, hermana, perdona a esta persona, así como Cristo te perdonó. Si vemos una persona, amados hermanos, que está en pecado de avaricia o codicia, lo tenemos que exhortar. Y si vemos a un hermano, una hermana, que está en el pecado del adulterio espiritual, amando al mundo, las cosas del mundo, las modas del mundo, como muchos cristianos y muchas cristianas hoy en día, amadores del mundo, amadores de su propio cuerpo. Entonces, amados hermanos,
tenemos y debemos exhortarles. Son nuestros hermanos. Los amamos. Tenemos que orar por ellos, velar por ellos. Tenemos que esforzarnos para exhortar a esta persona. ¿Por qué? Para que no se endurezca su corazón por el engaño del pecado, que es suficiente. Tristemente muchos no aceptan la exhortación. Ya hablo de creyentes. Se ponen de mal genio, se enojan. Dicen, tú me juzgas, no me juzgues. Confundiendo el juzgar con el exhortar. El que exhorta no está juzgando, el que exhorta está exhortando un pecado. Y debe hacerlo, aunque se enoje quien se enoje. Aunque se enoje quien se enoje. Porque si tú no abres tu boca, y si tú haces tu trabajo, y no entregues el mensaje del Espíritu Santo, de amonestación, de exhortación del pecado, la sangre de esta persona estará en tus manos. Y no hay justificaciones que esta persona se enoja cuando le digo las cosas. Dile las cosas. Entrega el mensaje. Toca la trompeta. Y estás libre delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, amados hermanos, estuve leyendo unos versículos que me llamaron mucho la atención. En Hechos, capítulo 13, versículos 14 al 15. Hechos, capítulo 13, versículos 14 al 15. Glorias a Dios. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 15. Glorias a Dios. Aleluya. Dice la bendita palabra del Señor: ellos, pasando de Berge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aleluya. Imagínense, amados hermanos, el apóstol Pablo con los hermanos entraron a una sinagoga un sábado. Y después de leer la ley, se levantaron humildemente los principales de la sinagoga, los líderes. Y le dijeron: hermanos, si ustedes tienen alguna exhortación para nosotros, para el pueblo, por favor, exhórtanos. ¿Eso no le parece algo extraño? Exhórtame, por favor, si hay algo que no es de Dios. Ellos pidieron esto al apóstol Pablo. Ellos pidieron esto al apóstol Pablo. Si ellos han visto alguna cosa o alguna amonestación, exhortanos. Pidieron exhortación. ¿Qué os parece a ustedes? Maravilloso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir: hermano, si ves algo en mí que no es de Dios, exhórtame? Eso es porque tienes un corazón humilde. La exhortación es un mandamiento. La exhortación es un mandamiento. La Biblia dice que tenemos que exhortarnos unos a otros cada día. Cada día. Y dice el por qué. Para que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado. El pecado engaña, amados hermanos. ¿Y cómo el pecado engaña? Con la justificación.
El pecado, el enemigo siempre te va a decir, no, es que lo has hecho está bien, es correcto. Así se hace. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la exhortación es algo importante en el medio del pueblo de Dios. Es una herramienta dada por Dios para frenarnos del pecado. Es un mandamiento divino. Hemos visto en la Biblia el apóstol Pablo exhortando al apóstol Pedro por no querer comer con los gentiles, por la presencia de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo así el apóstol Pablo? Porque es un mandamiento. La exhortación refleja el amor de uno hacia los demás. El que exhorta es porque ama. El que amonesta es porque ama. El que exhorta no quiere ver al otro mal. No quiere que esta alma perezca. ¿Y a quién tenemos que exhortarnos unos a otros? Aquí no hay rangos, amados hermanos. No hay rangos, amados hermanos. No solamente un pastor tiene que exhortar a las ovejas, no. También el pastor puede ser exhortado por una oveja. Exhortaos unos a otros, dice el Señor. Cada día. Cada día, no dice de vez en cuando, cada día, cada día, cada día, cada día. Amados hermanos, la exhortación es una herramienta para frenarnos de seguir con el pecado. Abre tu Biblia conmigo en Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Glorias a Dios. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Gloria a Jesús. Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del horror de su camino salvará de muerte un alma, aleluya, y cubrirá multitud de pecados. El propósito de la exhortación es la salvación del alma. Repito, la exhortación, su propósito es salvar el alma. Cuando ves tu hermano o tu hermana que está en pecado, debes y tienes que exhortar al hermano o la hermana, y si no, la sangre de esta persona estará en tus manos. Y no hay ninguna justificación, porque estás en desobediencia al mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Exhortaos unos a otros cada día, cada día, cada día. Tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Y la exhortación es una forma de amar, porque el que ama, amonesta. El que ama, corrige. El que ama, exhorta. El que no ama, no. Lo veo que va en camino chueco, que vaya a su camino. Es que la persona, cuando le digo, hablo de alguna cosa, que cuando el exhorto se enoja. Exhórtalo aunque se enoje. Porque tú estás cumpliendo tu parte. Estás cumpliendo tu parte. Exhortar es un mandamiento. Y hay que hacerlo, amados hermanos, cada día, siempre. Nosotros tenemos que estar siempre cuidándonos unos a otros.
unos a otros. ¿Por qué? Porque usted ponte en el lugar de una alma que está errada, está extraviada, como dice la palabra aquí, que está en camino de perdición. ¿No te gustaría que alguien que viene a ti con un mensaje de amonestación y te saca del pozo de la muerte, de caer en el Seol, en el infierno? ¿No te gustaría? Entonces tenemos que hacerlo nosotros también. Y dice, aquí dice, amados hermanos, en Santiago dice, si alguno hace volver a una persona extraviada, dice, salvaste de la muerte a una alma. ¡Ay, Dios mío! La exhortación salva de la muerte a una alma. Salva de la muerte a una alma. Si tú ves a tu prójimo, a tu hermano en fornicación, en adulterio, en mentiras, en cualquier pecado, debes y tienes que exhortar al hermano o la hermana. Porque por eso el Señor puso la exhortación como un mandamiento. Amados hermanos, tenemos que hacerlo con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque a veces yo ya lo exhorté, pero no, ten paciencia. Habla, ora por esta persona. Háblalo otra vez. Ten paciencia. Así como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Hay que exhortar con paciencia y con verdad. Paciencia y doctrina. Paciencia y verdad. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, amados hermanos, no tenemos que perder la esperanza. Cuando algún hermano, alguna hermana está en un pecado, así como nosotros somos perseverantes para nuestras familias, en las oraciones por la salvación de su alma, tenemos que ser perseverantes también en la exhortación, en la oración, aún en el ayuno. Es un alma extraviada. Cualquier alma en pecado, cualquiera que está en pecado está extraviado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona hace volver a un extraviado del camino de la muerte, salva un alma. Glorias a Dios. Hay otro problema, amados hermanos, que muchas veces nosotros no sabemos exhortar. Nosotros tenemos que exhortar con amor. Exhortar con amor. Abre tu Biblia conmigo en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. Glorias a Cristo. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amados hermanos, tenemos que entender, no es lo mismo reprender que exhortar. Reprender es un escalón más duro. Normalmente sí se puede reprender, claro.
cuando la persona persevera en el pecado. Se puede reprender. Y se puede reprender públicamente en la iglesia. Está escrito. Entonces, nosotros tenemos que aprender de no hacer la exhortación con dureza. Por ejemplo, usted es fornicario, usted va a ir al infierno, es hijo del diablo. Esto no se llama exhortación, amados hermanos. Es una forma abominable de exhortar. Una forma inaceptable. Álvaro, estoy diciendo la verdad, escrito está en la Biblia. Pero, amados hermanos, con amor. Dice a los jóvenes como a hermanos, a las jovencitas como a hermanas, a las ancianas como a tu mamá. Aún el anciano no se puede reprender nunca, prohibido por la Biblia. Al anciano no te puede reprender, prohibido, solo exhortar. Aunque persevera el pecado, sí, aunque persevera el pecado. ¿Por qué? Por la reverencia de su edad. Hay que tener mucho cuidado. Exhortar con paciencia, pero exhortar con amor. Con amor. Hermano, hermana, con amor a Cristo, hermano. Esto es lo que hace usted. Es un pecado, no agrada a Dios. También muchas veces nosotros pensamos que exhortar es solamente decir a las personas el pecado y apartarse del pecado, pero también tú puedes ayudar a la persona a salir del pecado. ¿Cómo? Si una persona está luchando con un pecado, luchando para salir de un pecado, y lo cuesta, diga, hermano, todo lo puedes en Cristo Jesús. Es una forma de exhortar. Tú no digas que no puede. Sí, tú puedes dejar esto. Te puedes dejar este pecado, hermano, porque Cristo está contigo. Tú eres un hijo de Dios. Y no solamente esto, hermano. Vamos a ponernos a ayunar a los dos por este pecado, para que Dios te dé la fuerza, la fortaleza, para que luches contra tu carne. Es una forma de exhortar, animando, levantando a la persona para que deje el pecado. Entonces tenemos que tener amor, paciencia. Amor, paciencia. Alabaos al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, amados hermanos, una forma de exhortar es alentar, levantar a las personas que son de poco ánimo. Es una forma hermosa, porque estás levantando el ánimo de aquella persona que necesita alguna ayuda de un hermano, de una hermana. Y tú eres esta persona que Dios la ha puesto en el camino. Apoya a tu hermano en oración. Apoya a tu hermano, tu hermana en ayunos. Dile, hermano, me pongo contigo en ayunos. Abre tu Biblia conmigo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Glorias a Dios. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aleluya. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Amonestación, pero también levantar el ánimo, dar fuerza al débil, levantar al caído, tener paciencia,
para con todos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros, cuando lo hacemos conforme a la palabra, la exhortación, va a dar muy buen resultado. Muy buen resultado. Sobre todo, cuando lo hacemos conforme a la palabra, con paciencia, con amor, y no haciéndolo con ira, con enojo, como algunos hacen, aún con verse insultando, eres hijo del diablo, hijo de no sé qué. No, hermanos, así no se exhorta, amados hermanos. Además, la persona no recibe exhortación así porque la va a recibir como un ataque personal. Aleluya. Ahora, amados hermanos, tenemos que entender algo, amados hermanos. Cuando nosotros exhortamos a una persona por un pecado, tenemos que ayudar a la persona, pero tenemos que aprender a consolar al exhortado. Abre tu Biblia conmigo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión, hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es importante, amados hermanos, cuando un hermano está exhortado, no lo tenemos como enemigo. Este hermano hizo una cosa terrible en la iglesia. Ha pecado. Pero fue exhortado. Fue reprendido, además, reprendido. Entonces, no lo dejamos así, lo tenemos que consolar a esta persona, tenemos que perdonarla, consolarla, si no, seremos rencorosos, no tenemos amor. Seremos rencorosos y no hay amor en nuestro corazón. Entonces, cada uno en la iglesia comete un pecado contra alguien o contra alguno, cortamos con él. Ya le exhortamos, reprendido, y vamos a apartar de este hombre o esta mujer. Amados hermanos, ¿y dónde está la palabra? El apóstol Pablo dice, aunque esta persona fue reprendida por muchos. Dice el Señor que basta a esta persona tal reprensión. Ahora lo contrario, debemos, habla de deber, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Imagínate tú, en la iglesia has hecho un pecado y luego te exhortaron, te reprendieron y luego todo el mundo se apartó de ti. Estás solito ahí en una banca. Nadie quiere acercarse a ti. Con este pecador no quiero sentarme a su lado. ¿Usted está imaginando esta escena? Esta escena representa que falta de ¿qué? Falta de verdadero perdón y verdadero amor. No hay amor aquí. Aquí no hay amor en esta casa, en este sitio, no hay amor. Y tristemente, amados hermanos, tenemos que entender
que cualquiera de nosotros puede caer en pecado. El que piensa que está firme, mira que no caiga, dice la palabra. Mas nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y cuando uno de nosotros cae, vamos a ir a levantar el caído. Vamos a darle fuerza, darle ánimo. Es necesario exhortar, aún a veces reprender. Pero tenemos que después de esto perdonar y consolar aquella alma. Perdonar y consolar aquella alma. Aleluya. Mira, amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos a esta persona como enemigo. Y eso es pecado. Abre tu Biblia conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 al 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13 al 15. Glorias a Dios. Dice así: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Esa es la actitud nuestra. Una persona ha cometido un pecado en la iglesia, dice, no lo juntes con él, pero no lo traten a él como enemigo. No lo aíslan. Amonéstenle. Por eso está la exhortación. ¿Por qué está la exhortación entonces? Exhortando a una persona es corrigiendo a esta persona. Y si la persona exhortada recibe la exhortación, después de la exhortación, yo tengo que tratar a aquella persona como un hermano, no como enemigo, porque entonces yo estoy pecando ahora mismo. Yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Y no tengo amor. Amados hermanos, a otro punto quiero hablar sobre el tema de la exhortación. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen orgullo. Y cuando alguien les exhorta y dice, no me juzgues. A mí no me juzgues. Amados hermanos, eso es falta de humildad. Yo lo he visto, amados hermanos. Se molestan, se enojan, cortan contigo si hace falta. Y tú le estás diciendo exactamente lo que él o ella está haciendo contra la palabra con amor, pero no recibe la exhortación. Y a menudo justifica su pecado. Y como la justificación no cuela, se enoja. Entonces, amados hermanos, aquí también nosotros tenemos que aprender como hermanos en Cristo Jesús a tener humildad para recibir la exhortación. Si alguien viene a exhortarte, sepas que te ama. No te está exhortando porque tiene fastidio contra ti. Al contrario, te ama. Si alguien ve algo y siente el mover del Espíritu Santo, yo tengo que hablar con este hermano, yo tengo que hablar con esta hermana por el pecado. Y lo hace y tú tienes que alegrarte y tienes que amar a esta persona. Y esta persona realmente me ama porque no quiere que yo perezca. Y acuérdense siempre que el propósito de la exhortación es la salvación del alma, no la destrucción del alma. La exhortación es un medio para llevar el alma al cielo, para ser salva. Entonces tenemos que exhortarnos unos a otros cada día.
cada día con paciencia, con amor, con perseverancia. Y nosotros tenemos que recibir la exhortación también con humildad, no argumentando, justificando, razonando, poniendo peros. Si la Biblia dice que es un pecado, amados hermanos. Si la palabra de Dios dice amar al mundo es pecado, es un pecado. Si la palabra de Dios dice la idolatría es un pecado, es un pecado. La fornicación es un pecado, es un pecado. La mentira es un pecado, es un pecado. No podemos justificar el pecado. Más bien, reconocer el pecado, confesar el pecado y apartarnos, y así nos alcanza las misericordias del Señor. Yo quiero cerrar con Proverbios capítulo 15, versículos 31 al 32. Proverbios 15, 31 al 32. Glorias a Cristo. Proverbios 15, 31 al 32. Aleluya. Aleluya. Proverbios 15, 31 al 32. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Palabra de Dios. El que escucha amonestación significa exhortaciones, está morando entre los sabios. El sabio recibe las exhortaciones, las amonestaciones. El sabio recibe la disciplina, aprecia la disciplina, aprecia la corrección. Por eso él tiene entendimiento y tiene vida eterna. Amados hermanos, tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, sin dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Es un mandamiento. El mandamiento de exhortar no es el papel del pastor, es que el pastor tiene que exhortar y yo no. A mí se me sorprende, amados hermanos, que hay hermanos que saben que hay personas en adulterio y no abren la boca y dicen: pastor, fulanito está en adulterio. Y digo: ¿y tú le dijiste? No, yo no soy pastor. Esa es una falsa doctrina. La amonestación, la exhortación es un deber de cada creyente. De cada creyente, no importa que sea pastor, que sea evangelista, que sea lo que sea líder, que no sea líder. Exhortarnos unos a otros es un mandamiento, amados hermanos. Tenemos que aprender a exhortarnos. La exhortación es necesaria. ¿Por qué, amados hermanos? Para que ninguno de nosotros endurezca su corazón por el engaño del pecado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, 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 gracias. Gracias te damos por tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que sana, Señor, que restaura, Señor, que amonesta, Señor, que cambia, Señor, que renueva, Señor, que edifica, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Henos aquí tu pueblo, Señor, hemos recibido tu mensaje, tu palabra hoy, Señor. Hoy sabemos, Padre mío, Señor, que tú quieres, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, como una atalaya, Señor. Con una atalaya, Señor, que cuando ve el mal venir, tocar la trompeta, Padre. Así es nuestro deber. Esto es nuestro deber, Padre mío, Señor. Amonestarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, por amor a nuestros prójimos. Porque el que ama, corrige. El que ama, amonesta.
Por eso hoy venimos delante de Santa Presencia, Padre mío. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y un corazón humillado, Señor, humilde, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, por no amonestar, por no exhortar las almas que te pusiste delante de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tenido cobardía, Señor, y miedo, Señor, de exhortar el pecado. Perdona, Dios mío, Señor, porque también muchas veces hemos justificado el pecado. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por no recibir la exhortación de los demás, por no tener humildad en el corazón. Perdónanos, Señor, porque tú quieres, Señor, que entre nosotros haya humildad, que haya unidad, que haya amor. Perdónanos, Señor, por no cumplir con tu mandamiento de exhortarnos unos a otros cada día, para que no tener un corazón duro, para que no caigamos en el engaño del pecado. Perdona, Señor, nuestras desobediencias, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Porque ciertamente, Señor, tu palabra es sí, amén. Tú quieres, Señor, la salvación de las almas, Señor. Y tú eres amoroso, Padre. Aún a nosotros amonestas, Señor, cada día, por medio de tu Santo Espíritu. Y perdónanos, Dios mío, Señor, por exhortar sin amor. Perdónanos, Señor, por exhortar sin paciencia. Nos falta paciencia, nos falta perseverancia. Perdónanos, Señor, por no levantar los caídos, por no dar fuerza a los débiles, por no dar ánimo al desanimado. Perdónanos, Padre mío, Señor, porque tú esto esperas de tu pueblo, de tus hijos que somos nosotros. Perdónanos, Señor, por estos pecados. No tengas en cuenta ninguno de ellos, Padre. Mas acuérdate de nosotros hoy en tus misericordias, que son nuevas cada día. Borra nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, Señor. Pero desde hoy, Señor, queremos, Padre mío, Señor, poner por obra tu palabra, Señor. Por eso hoy renuncia, hermano, hermana. Yo renuncio, Señor, a mi orgullo. Hoy renuncio, Señor, a mis argumentos, a mis razonamientos. Hoy renuncio, Señor, a toda rebelión, a toda desobediencia. Hoy renuncio, Señor, a mi falta de perdón y a mi falta de amor. Y en el nombre de Jesucristo te pido, Padre mío, Señor, dame fuerza, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Dame, Señor, espíritu de amor, espíritu de mansedumbre, espíritu de paciencia y espíritu de paz, en el nombre de Jesucristo. Y desde hoy, yo quiero poner por obra tu palabra, Padre. Quiero ser tu atalaya. Quiero, Señor, amonestar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, cada día, con paciencia, con amor y con doctrina. Ayúdame, Padre. Pon tus palabras en mi boca. Pon tus pensamientos en mi mente. Pon tus sentimientos en mi corazón. Necesito de ti, porque separado de ti, nada soy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor.
y en el nombre de Jesucristo ato hecho fuera de esta reunión todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de rebelión, todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los ato de manos y de pies y los echa al abismo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, en el medio de tu pueblo, Padre. Glorifícate, Señor, que esta palabra tuya, esta semilla, Señor, ya ha sido sembrada en una tierra fértil, Señor, que dará muchos frutos, Señor. Que esta palabra, Señor, fluye en los corazones, Señor. Que esta palabra dará muchos frutos, Padre, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorias a Dios.